Buenos días, jóvenes. La guía de undécimo, la tercera guía del grado undécimo de química nos habla sobre lo que es la fórmula empírica y la fórmula molecular de los hidrocarburos. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos, la clasificación que yo les había dado en la anterior guía, en la segunda guía, que les dije que aprendieran metano, etano, propano, butano, pentano, toda la nomenclatura hasta el número 10. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que es fórmula empírica y la fórmula molecular. Aquí nos hablan de la explicación cómo es. Entonces, nos dice el siguiente ejercicio, nos dice, la masa molecular de un compuesto está formado por carbono, hidrógeno, de 28 gramos sobre mol. Si tiene 14.28% de hidrógeno, determine su fórmula empírica y molecular. Ahí en ese mismo ejercicio nos están pidiendo o nos están diciendo que hallemos la fórmula empírica y molecular. Entonces, para las empíricas debemos tener todo lo que es los porcentajes. Entonces, aquí en el ejercicio nos lo están dando, acá en este momento nos están dando los porcentajes de este. Entonces, el carbono tiene un 85.72% de carbono. El hidrógeno tiene 14.28% de hidrógeno. Entonces, tenemos que sacar y convertirlos a moles. Entonces, nos están dando, pues, decimos, 85.72 gramos de carbono por un mol, lo dividimos en 12.0 gramos. Se cancelan los gramos y nos quedan los moles. Entonces lo que hacemos es 85.72 lo dividimos en 12 gramos. Ese 12 gramos, ¿de dónde lo sacamos? El número atómico, el peso atómico del carbono. Miramos la tabla periódica. De aquí en adelante no necesitamos tabla periódica, solamente necesitamos saber los contenidos, el peso atómico del carbono y del hidrógeno y del oxígeno, que son los tres elementos primordiales que se encuentran en todo lo de la nomenclatura de los hidrocarburos, o sea, de la química orgánica, que es la que estamos viendo para grado de 11. Entonces, lo que hacemos es una división. Este se divide por este y nos da 7.14 moles de carbono. Acá, 14.28, que es del hidrógeno, lo dividimos por 1, que es el peso atómico del hidrógeno, nos dio 14.28 moles de hidrógeno, o sea, el mismo cantidad que nos lo dieron en el ejercicio, porque aquí en el ejercicio está la cantidad. Esto 14.28. Entonces nos dan los moles. Aquí nos dieron del carbono 7.14 moles de carbono y aquí nos dieron 14.28 moles de hidrógeno. Vemos cuál de los dos es el menor. El menor de estos dos es del carbono. Entonces aquí se divide por el mismo. Esto, 7.14 dividido en 7.14 da 1. Y el hidrógeno se divide por el menor. Entonces, 14.28, que es los moles, lo dividimos por este menor, que es 7.14, nos da 2. Teniendo esos datos, que para el carbono nos dio 1 y para el hidrógeno nos dio 2, te sacamos la fórmula empírica. Entonces, carbono 1, hidrógeno 2. O sea, se escribe así. Carbono, ustedes saben que los 1 no se colocan, entonces dejamos así, carbono, hidrógeno 2. Esa es la fórmula empírica. Y ahora en el mismo ejercicio nos están dando que saquemos fórmula empírica y molecular. Aquí ya sacamos la fórmula empírica que nos dio carbono 1 y hidrógeno 2. Y tenemos que tener en cuenta el peso atómico, o sea, la cantidad de moles que nos dieron, de gramos que nos dan en la fórmula de la masa molar, que nos dan 28 gramos de mol para poder sacar la fórmula molecular. Entonces, aquí nos la están dando. Entonces, los 28 gramos de mol los dividimos por la 14 gramos de mol, que es de la masa que tiene cada uno de esos elementos del compuesto. Por ejemplo, acá,
se le saca la masa molar, que ustedes ya lo saben sacar, que carbono equivale a 12, hidrógeno equivale a 12, entonces se suman esos dos, 14 y 2 nos da, 12 y 2 nos da 14 gramos. Entonces lo que nosotros hacemos es dividir la masa molecular que nos dio 14, lo dividimos por 28 gramos, que equivale, porque el ejercicio nos lo está dando, nos lo dieron acá para 28. Entonces eso lo dividimos y nos da 2. ¿Listo? Acá está, nos dio 2. Al tener ese resultado, lo que nosotros hacemos es, esta fórmula empírica que nos dio en el ejercicio se multiplica por 2, entonces yo acá 2 por 1, entonces carbono 2 y hidrógeno tiene 2 y lo multiplicamos por este 2, te nos da 4, que esa es la fórmula molecular del compuesto. Entonces, aquí en este ejercicio es la práctica que vamos a hacer de los elementos. Entonces, este elemento que está acá es un etano. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar la práctica que nos da acá. Entonces, yo les voy a explicar de cada uno un ejercicio. Entonces, aquí se calculemos aquí en este. No hacemos el primero porque es el mismo que estamos trabajando aquí en el segundo. Les voy a hacer el A del segundo punto. ¿Listo? Entonces, nos están diciendo acá, calcula la fórmula empírica para los compuestos que tienen la siguiente composición en peso. Entonces, el A, carbono 80% y el hidrógeno 20%. Entonces, esa fórmula está aquí. Aquí se las tengo bien explicadita para que ustedes la entiendan perfectamente. Entonces, ese ejercicio A es este. Entonces, tenemos 80, como lo está diciendo el ejercicio acá, 80%, vea. Entonces tenemos 80% y el hidrógeno 20. ¿Qué hacemos? Entonces 80 gramos de carbono por, hacemos una división, ponemos 12 gramos de carbono, porque el 12 gramos es el peso atómico que equivale el carbono. Y aquí ponemos un mol. Entonces, lo que se hace, se cancelan gramos con gramos, 80 lo divido en 14 y me da 6.66 moles de carbono. ¿Listo? Hacemos lo mismo con el hidrógeno, que es de 20%. Entonces, 20 gramos de hidrógeno equivale a 1 gramo de hidrógeno, porque es el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Y aquí arribita colocamos un mol de hidrógeno. Entonces aquí está mejor explicado. ¿Por qué? Porque pues es difícil hacer en el computador, entonces lo hago así. Entonces listo. Lo que hago es dividir 20, lo divido en 1, pues me dan 20 moles. Entonces, vemos cuál de los dos es el que tiene menor. Entonces el que tiene menor es los moles de carbono. Entonces es el que vamos a dividir. Entonces carbono es el menor, entonces se divide por el mismo porque él es el menor y me da 1. Hidrógeno es 20. Mira, aquí me dio 20. Entonces lo que hago es 20 lo dividido por el menor, que es 6.66, y me da 3. Entonces coloco la fórmula empírica. Entonces ustedes ven que carbono me dio 1, entonces coloco acá el 1, y el hidrógeno me dio 3, entonces coloco el 3 acá. Entonces mire cómo os queda la fórmula empírica, es esta que está acá, porque ustedes saben muy bien que yo no puedo colocar acá el 1, sino es imaginario que está acá, entonces carbono 1, hidrógeno 3. Esa es la fórmula empírica. Así hallamos la fórmula empírica en este ejercicio. Acá nos está, así se hacen los que están acá, de que nos piden fórmula empírica. En el quinto nos están pidiendo al contrario. Para hallar fórmula molecular, nos deben dar, mediante la fórmula empírica, debemos sacar y nos deben dar la masa molecular, que aquí nos están dando 30 unidades. Entonces ahí podemos sacar la fórmula molecular de este compuesto de la siguiente manera. Entonces aquí está el ejercicio, igualmente voy a dar la vuelta acá y ustedes, voy a hacer
el ejercicio A. El A, el que voy a explicar aquí en mi hojita que tengo acá. Entonces ustedes miran. Fórmula molecular. Entonces vamos allá a la fórmula. Mediante la fórmula empírica, primero tenemos que tener la fórmula empírica. En este caso, esta es la fórmula empírica y vamos a hallar la masa molecular y nos dieron las unidades que son 90 unidades. Entonces, hallamos primero la masa molecular de la fórmula empírica. Masa molecular. Ustedes ya saben sacar lo que se sacó en grado décimo, hicieron ejercicios de varios ejercicios que se trabajó para sacar la masa molecular. Te la explico. Carbono, peso atómico es 12. Los átomos que tiene carbono, que los vemos acá, tiene 1. Entonces, por 1 da 12. Hidrógeno. Hidrógeno tiene 2 átomos. Veamos si verá que tienen 2 átomos. Es hidrógeno, peso atómico 1 por 2 me da 2. El oxígeno, peso atómico del oxígeno es 16. Por 1 que tiene acá, véanlo, entonces me da 16. Sumamos eso y nos da 30 unidades, que es la masa molecular de ese, perdón, la masa molecular de compuesto de la fórmula empírica, esta que está acá. Entonces, nos tienen acá, nos dieron en el problema la masa molecular que son 90 unidades. Entonces lo que yo hago es dividir 90, lo divido por la masa molecular de la fórmula empírica que está acá. De esta que hicimos esta operación que nos dio 30, entonces lo divido. 90 dividido en 30, pues nos da este resultado que es el 3. Tengo la fórmula empírica y lo que hago es multiplicar por ese 3 que nos dio. Entonces, multiplico 3 por el carbono, me da 3. 3 por hidrógeno, que tiene 2 átomos, me da 6. Y 3 por el oxígeno, que tiene un átomo, me da 3. Entonces, esta es la fórmula molecular. Mírela acá. La fórmula molecular nos dio esto. ¿Listo? Ese es el resultado. Espero que hayan entendido lo más de sencillo que les expliqué ahí. Ahí bien van unos links para ver si entienden perfectamente. Cualquier duda, si no entienden, pues me pueden preguntar por el interno. Entonces, bendiciones. Gracias.